Mira lo que dice aquí. No solamente el individuo, no solamente la familia. Mira lo que pasa aquí. Dice, versículo 4. Dice, y reedificarán estos árboles de justicia. El versículo 3 al final dice que Dios nos transforma en árboles de justicia, que producimos justicia. Eso afecta a las generaciones, pero también afecta a las ciudades. Mira lo que dice aquí. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Por qué las tienen que reedificar? Porque fueron destruidas. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Aquí volvemos a escuchar como Dios siempre piensa en las generaciones. Cuando alguien conoce al Señor, el poder del Evangelio toca al individuo. Toca al individuo, que no importa lo que haya pasado en las generaciones anteriores. No importa si tu familia ha estado en brujería, hechicería, espiritismo, ocultismo, satanismo. No importa las traiciones que haya hecho. No importa los asesinatos que haya habido. No importa lo que sea tu pasado y el pasado de tu familia. Contigo tú comienzas una generación nueva. La bendición empieza a fluir desde ti a las generaciones siguientes. Lo que pasó atrás, Dios lo trata, Dios lo quita, Dios corta ese pecado. Tú, colaborando con Dios, empiezas a cancelar toda maldición que alguien haya hecho a tu familia o que tu familia haya hecho a alguien. Lo empiezas a cortar, Dios te empieza a dar revelación. Todo lo que traigas delante de la presencia de Dios está ordenado en los cielos, que haya un intercambio. Lo que antes había aflicción y tormento, hay una orden en el cielo, que hay ese cambio. En vez de luto, hay alegría. En vez de esa maldición, la maldición que quiso el diablo que fuera maldición para ti, para tu familia, para tus generaciones, se convierte en bendición para ti, para tu familia y para las generaciones. Dan un aplauso al Señor. Y todo lo que ha sido destruido, todo lo que ha sido destruido en tu propia vida, en tu propia casa, en tus propias finanzas, en la reputación que pueda haber de generaciones que tú traes, en ti puede comenzar de nuevo. Y dice, ¿cómo? Ese árbol que tú ahora en Cristo te conviertes en un árbol de justicia, que empieza a dar fruto de justicia, empieza a transformar no solamente tu vida como individuo, no solamente tu familia, sino también tu ciudad. Qué importante es que pensemos en las ciudades. Qué importante que pensemos en las naciones, porque Dios piensa aquí. Cuando tú empiezas a leer esto, cuando empiezas a leer cómo ese árbol de justicia, que ahora tú eres un árbol de justicia, empiezas tú a trabajar en tu ciudad, empiezas a levantar lo que el pecado, lo que la corrupción, lo que la maldad ha hecho por medio de otras personas, que ha tirado abajo una ciudad. Aquí dice que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos donde ya no queda nada, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. No importa lo que haya pasado atrás, Dios tiene el poder de empezar a hacer todo nuevo. No importa las cosas que hayan avanzado, aún la maldad que ha entrado en Costa Rica, porque Costa Rica es un país bendecido y siempre lo ha sido. Pero ahí es donde la iglesia se tiene que levantar y decir, nosotros queremos justicia. Dios, queremos que haya cada vez este país que Dios lo ha llamado a brillar a las naciones, como ejemplo para las naciones, de bendición en todas las áreas de la sociedad. Dios desea que este país empiece a florecer, y Dios te quiere usar a ti como árbol de justicia, que donde tú estás plantado, en la esfera de la sociedad donde Dios te ha ubicado, tú empiezas a dar frutos de justicia y empieces a filtrarte el bien donde hay mal. Las tinieblas es tinieblas porque hay carencia de luz, solamente por eso. Pero tú eres la luz del mundo, para que tú alumbres y tú dejes ver lo que Dios ahí quiere hacer. Dios te quiere usar a ti, no solamente para traer avivamiento. Cuando nosotros vemos en la gran comisión, antes de que Jesucristo ascendiera, Él habló de dos cosas. Él hablaba de ir y predicar el evangelio y echar fuera demonios y sanar a los enfermos, ¿verdad? Todo eso Él lo habla en Marcos. Pero luego también en Mateo, Él dice en la misma
hablando de lo mismo que pasó en ese monte de la transfiguración, las palabras de Jesús eran también: id y discipular a las naciones. Id y discipular a las naciones, enseñar todo lo que yo les he enseñado. Dios no solamente se ocupa del individuo. En este capítulo vemos que las buenas nuevas afectan al individuo, afectan a las familias, afectan a las generaciones y afectan a las ciudades. Nosotros todos sabemos un versículo muy conocido que de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y muchas veces pensamos Dios amó al individuo, pero eso no es lo que Jesús dice. Jesús usó la palabra cosmos. De tal manera amó Dios al cosmos. El cosmos es toda la creación, los cielos y la tierra, que por medio del pecado, por medio del primer Adán, cayó bajo maldición. Pero gracias a Dios, a la intervención del postrer Adán, el que murió y resucitó, el que abre y nadie cierra, el que ahora está sentado en el trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida para traer vida a toda la creación, restauración a toda la creación, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a la creación, a lo que creó, al hombre y todo a su alrededor, que dio su vida, dio su Hijo unigénito para traer esa restauración. Por eso en Isaías, en esa escritura que él usó en su primer sermón, en todo ese capítulo empieza a decir cómo el poder del evangelio, lo que el Mesías está interesado es traer restauración al individuo, restauración a las familias y a las generaciones, pero también restauración a las ciudades. Y ahí es donde tú tienes tu porción, porque tú tienes un propósito de Dios en tu vida. Aquí dice que la consecuencia de todo eso es que el que antes era esclavo, el que antes era inundado, era conquistado. Mira lo que dice aquí: y los extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Ustedes ya no van a ser los que lo hacen para los demás, sino otros vendrán y os servirán a ustedes. Antes eras esclavo de otros, ahora tú vas a ser el que es bendecido para bendecir, y tu bendición va a dar lugar en un trabajo para otros. Empieza él a hablar aquí distintas cosas y dice, mira, fíjate, versículo 7, dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo soy el Señor, amante del derecho, de la justicia, del orden, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, para tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Qué ama a Dios? La justicia. ¿Qué ama a Dios? El derecho. Cada vez que tú ves injusticia que se hace en tu trabajo, en tu ciudad, en tu comunidad, tú tienes que saber que el primero que le hace levantar es a Dios, porque Él ama el derecho humano, la justicia, el que haya orden, el que haya bendición. Y el deseo de Dios es usarte a ti como luz del mundo, aquel que resplandece donde hay oscuridad, y por eso la oscuridad se desvanece. Tú tienes ese poder. Dios te ha llamado. Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Cuando ustedes entran, las tinieblas se tienen que disipar. Cuando ustedes entran con el reino de Dios dentro de ustedes. Un reino inconmovible. Y lo que es conmovible, levantado por el diablo, caerá. Y lo que es eterno, permanecerá. El Rey de Reyes nos da autoridad delegada para funcionar en su autoridad. Y ahí donde Dios te ha puesto a ti, que puede ser en la escuela, porque estás estudiando, en la universidad, porque estás estudiando, en tu trabajo. No importa donde tú trabajes, si es en el gobierno, si es en el mundo de los negocios, si es en el mundo de los medios de comunicación, si es en el mundo del entretenimiento, si estás trabajando en la obra social, si estás trabajando en lo que es la salud, en lo que es la ciencia, no importa donde tú estés, Dios te quiere usar, porque ahí tú eres un árbol de justicia, porque ahí
Tú eres luz en medio de las tinieblas. Porque ahí tú puedes producir ese cambio y traer el cielo a la tierra, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y ese eres tú, el canal de Dios para invadir la tierra, por medio de lo que tú digas, por medio de lo que tú hagas, por medio de lo que dices: esto no puede ser, esto no puede seguir así, mejor hacerlo así. Y Dios te va a empezar a dar la estrategia divina de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tu unción, donde Dios te ha puesto. Tú eres ese ministro de Dios. Yo decía en esta mañana que así como el pastor o una servidora, la pastora, los pastores aquí tienen un micrófono y son ministros y le están ministrando a ustedes. En el lugar de trabajo donde tú entras, donde tú vayas, tú eres ese ministro de Dios, ese instrumento de Dios para ser usado por Dios. Con el mismo espíritu que opera en el pastor y la pastora, es el mismo espíritu que operaba en Jesús y el mismo espíritu que opera en nosotros donde quiera que vayamos. El mismo Espíritu Santo que te puede dar la estrategia de lo que se tiene que hacer en ese lugar. Porque Dios te quiere usar. No dejes las cosas sobrenaturales, las cosas de Dios aquí en la iglesia. Porque donde tú entras, entra el reino de Dios. Donde tú entras, el Espíritu de Dios. Donde tú entras, entra el Espíritu de resurrección y vida. Capaz de dar vida a todo lo que está muerto. Por eso me gusta la historia de Lázaro. Cuando se presenta a Jesús, llega tarde, la hermana de Lázaro está ofendida, está molesta, ¿verdad? Con Jesús. Pero cuando viene una de las hermanas, viene a Jesús, y Jesús dice, le habla de la resurrección en la vida. Ella dice, sí. No, si todos lo sabemos, en el futuro. Y Jesús dice, no en el futuro. Aquí, yo soy la resurrección en la vida. Y porque yo soy la resurrección en la vida, cualquier cosa que esté muerto puede volver a la vida. Yo te quiero decir de parte de Dios que porque la resurrección en la vida está dentro de ti, no importa con lo que tú te puedas confrontar, el Dios de los milagros, porque está dentro de ti, cuando tú llegas a esa situación imposible, por medio de ti, con la autoridad delegada que Dios te da a ti, tú puedes poner orden, porque Dios es el que defiende el derecho, Dios es el que defiende la justicia, Dios es el que va a pelear por ti. Y ese trocito de infierno, porque tú estás ahí, se convierte en un trocito de cielo. Dar un aplauso al Señor. Como hijo de Dios, no podemos ser como la hermana de Lázaro. Sí, Dios lo va a hacer algún día. Sí, Dios lo va a hacer, no sé, será con otro, no conmigo. Dile que está al lado, te toca a ti. En la jugada del ajedrez que Dios está haciendo jaque mate, te tiene a ti. Y quizás tú dices, pero es que yo no soy nada, yo soy un peón. Yo soy un caballo. No, yo soy solamente una dama. No, yo soy solamente una torre. Dile que está al lado. Se necesitan todas las piezas para ganar una partida. Y es con un movimiento de una ficha que el otro no se lo espera. Por eso está la sorpresa. Por eso está el otro todo feliz, todo orgulloso y diciendo, jaque. Y tú todo asustado. Pero si tú ya lo llevas la estrategia en tu mente, cuando el otro dice jaque, tú dices, espérate un momentito, te lo voy a demostrar. Donde no te esperas, la ficha que no te esperas, yo la voy a mover y te voy a dar el jaque mate. Yo quiero decirte en esta tarde que quizás tú dices, yo soy una ficha que no tiene mucha importancia, y Dios te dice, discúlpame, perdóname un momentito, yo soy el experto en ajedrez y yo sé con quién voy a hacer jaque mate. Da un aplauso al Señor. Dios nos necesita a todos. Todos somos importantes. Lo importante es que tú sepas que Dios sí quiere traer transformación a las ciudades. Dios quiere traer una transformación a Costa Rica. ¿Y quién? ¿De dónde va a venir? Va a venir de una iglesia que se levanta. Va a haber una iglesia que se va a levantar, como dice en Isaías 60. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque en ti ha nacido tu luz. ¿Por qué? Porque sobre ti será vista su gloria. Donde hay tinieblas, sobre ti será vista su gloria. Y tú, donde tú vas, la gloria de Dios está sobre ti. Y la mano de Dios está sobre ti. Y tú eres un agente de cambio. No solamente eres un pobre pecador arrepentido. No. Tú eres un hijo de Dios.
Tú tienes autoridad delegada. Tú tienes poder y el enemigo está bajo tus pies. Pero tú te tienes que levantar. Porque Dios te ha dado una tierra prometida. Donde tú trabajas es tu tierra prometida. Habrán gigantes, pero Dios te da la victoria. Dios te va a dar la estrategia de cómo ganar cada batalla y cómo terminar ganando la guerra. Pero tienes que saber que tú eres parte del ejército de Dios. Y la iglesia es una iglesia militante. La iglesia es una iglesia que avanza. La iglesia es una iglesia que triunfa. Y tú eres ese que avanza. Tú eres parte de su ejército. Es la milicia que habla Pablo. Y tú perteneces a esa milicia. Y cada uno es importante. Cada uno es necesario. Y Dios quiere contar contigo. Pónganse de pie, por favor. Donde tú vas, tú eres portador de la presencia de Dios. Donde tú vas, tú eres portador del poder de Dios. Miren, el diablo está haciendo de la suya mientras que se lo dejemos. Él ya sabe que perdió. Hace 2000 años ya sabe que perdió. Pero él dice, hasta que no me echen, aquí me quedo. Es como esa gente que se mete en casas donde no hay nadie viviendo y dice, yo sé que no es mi casa, pero aquí me quedo hasta que venga la policía y me eche. Eso es el estado de nuestra tierra hoy en día. El diablo sabe hace 2000 años que perdió. Ya perdió. Tú no tienes que pelear para ganar. No, él ya perdió. Solamente tú tienes que tomar la autoridad del derecho que ya tienes para echarlo. Donde no le pertenece, donde no tiene derecho legal. Porque Jesús, antes de decir, de ir y discipular a las naciones, antes dice en Mateo 28, 18, dice, después de resucitar, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Si dice toda autoridad, es que el diablo perdió toda autoridad. Él se mueve, pero no tiene la autoridad. Y esa autoridad, como Rey de Reyes, te la ha delegado a ti. Tú eres sus pies, sus manos aquí en la tierra. Y Él está contando con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una pieza de ese rompecabezas. Y cuando cada uno se ubica donde Dios nos ha posicionado, empezamos a traer cambio. Empezamos a traer cambio a la ciudad. Y esas ciudades arruinadas, destruidas, se empiezan a restaurar. Y empieza a traer vida. Y empieza a existir la vida y el bienestar de una ciudad. Cierra tus ojos porque Dios te quiere hablar. Dios te quiere usar. Tú eres herramienta de Dios que Él quiere usar. Si es importante. Si es importante dónde estás. Si es importante lo que tú puedes hacer. Si es importante lo que tú puedes significar. Tú no solamente eres grande en los ojos de Dios. Dios también te quiere hacer grande en este mundo para que ejerzas influencia. Su Hijo aquí en la tierra, establecido, posicionado, favorecido para que ejerzas influencia, para que se establezca ese derecho aquí en la tierra. Él cuenta contigo, con su hijo, con su hija.